¿Qué decir? La pandemia, las guerras, el cólera sigue atormentando al mundo. En nuestro caso, este último, ya asentándose como algo de enorme peligro, porque aumenta el número de los que se tienen que internar o los tienen que internar por padecer ese letal quebranto. En medio de eso aparecen unos signos desconcertantes. Uno pendiente de la guerra de Ucrania y la posible escalada hacia los Balcanes, pendientes de las tensiones entre Israel e Irán, que ya sería un desenlace fatal para la humanidad, porque evidentemente entrañaría un peligro, no más que peligro, un hecho cierto, el uso de armas nucleares. China-Taiwán en tensiones crecientes. La región, ya sabemos de la isla de Santo Domingo, donde está nuestra patria, cuáles son los peligros aumentados terribles que hoy le amenazan. En medio de todo eso, vienen noticias que cualquiera podría entender son pintorescas. El globo chino. Un globo que sale de las islas Aleutianas, pasa cerca de Alaska, baja a Canadá, viene a Estados Unidos. Las fuerzas militares de Estados Unidos, aéreas y espaciales, detectan su vuelo, advierten que va en dirección al territorio norteamericano, pasa largos trechos de este territorio a 90,000 pies de altura, 2 veces, 3 veces más que la de los vuelos comerciales, pero no espacio exterior. Se detiene en Montana, donde hay una base de misiles, la más grande de Estados Unidos, creo que 3 días. Sigue saliendo y termina por ser derribado al salir por Carolina del Sur en el Atlántico. Y se arma un desorden. Y el secretario de Estado de Blinken de Estados Unidos cancela un viaje y China resabia porque Estados Unidos ha hecho de eso un espectáculo, que se trata de un ensayo de investigación meteorológica para saber el comportamiento de los vientos y el clima, y Estados Unidos que ya comienza a responder que no, que el globo tenía misiones de espionaje. Oigan, lo que comienza casi como un juego de Navidad, de artificio. Bueno, un globo aerostático grande, de más o menos un tamaño de 3 autobuses, que los chinos utilizaban para saber cómo se está moviendo el viento o cómo puede ser el comportamiento de los climas. No sin advertir las fuerzas militares norteamericanas que había otro globo sobre Colombia, en América del Sur. Bueno, que por cierto hay varias bases militares norteamericanas allí, que se establecieron cuando el malhadado Plan Colombia, ¿recuerdan ustedes? Que ha costado miles de millones de dólares del tiempo del presidente Clinton, y que para el Caribe resultó mortal por necesidad.
porque desde aquí yo he dicho siempre, ese Plan Colombia y la iniciativa Mérida para suprimir y combatir el narco en sus rutas centrales de América y en el Pacífico, lo que hizo fue activar e intensificar el tráfico hacia el Caribe indefenso. Ya vemos Haití, el almacén viejo de drogas del mundo, en manos de pandillas criminales, sin gobierno, en un vacío de poder enorme. Y el narco presente, casi como una tercera superpotencia, una cuarta superpotencia. Hay tres interesadas en la región. Óigame, uno va cargándose en este tiempo de pandemia que tienen soledades inevitables y silencios necesarios. Y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y en medio de eso, como si fuera poco como pesar la tierra. Dios mío, la capa tectónica de Anatolia, 2, creo que 3 terremotos de alta intensidad devastan ciudades de Turquía y Siria. Y tenemos entonces que ver por las redes y la televisión mundial aquel espanto. 6.000 edificios caídos, muertos sin tasa. Ya van, creo que el conteo de 18.000. Se presume que debe haber aplastado los escombros después de 72 horas. Miles más. El mundo se estremece al venir esta enorme sombra de dolor. Todos hemos estado con Turquía y Siria conmovidos, sus niños rescatados con vida por milagro, las familias enteras muertas. Óigame, yo pienso son señales que hacen posible temer por cosas mayores de desastre. Porque en medio de esto, sobrevolando la seguridad de la humanidad, la posibilidad de que escalen las guerras a niveles nucleares. El propio expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que el presidente Biden con su política está abocando, fue su expresión, nos está abocando a una tercera guerra nuclear. Estados Unidos muy estremecido, yo diría muy traumatizado. Se vio ahora el discurso del Estado de la Unión. Siempre ha sido un ceremonial solemnísimo en Estados Unidos. A mí me complacía, o me ha complacido siempre oír los discursos. El de juramentación, sobre todo, el primer año de ejercicio del presidente Obama, fue formidable. Oí al presidente Kennedy, al padre Bush, al propio presidente Nixon, verdaderas piezas de oratoria, explicando cómo ha sido el año que pasó, el estado de la Unión. Eso viene del tiempo posterior a la guerra civil. Unión significaba la hazaña gloriosa
hazaña santa de Abraham Lincoln, de conservar la unidad de aquel país que estaba rota en dos pedazos. Roto en dos pedazos el país. Ese ceremonial degenera. Y va el presidente Biden a pronunciar su discurso. Y yo sentí lástima, abucheos, aplausos, abucheos. Parecía en algún momento una especie de gallera. Todo resultado de lo que ocurriera en el 20, que tiene heridas no cerradas, quejas insepultas, de que el poder no resultaba enteramente legítimo porque se habían producido irregularidades nunca vistas en las votaciones. Entonces a uno le llega como una especie de pesimismo y dice, caramba, pero es que el paradigma que ha sido Estados Unidos en el orden institucional, en sus tradiciones, parece estar desapareciendo. Eso, sus posibilidades de seguir siendo guía, líder, está en disputa con dos superpotencias. Pero cuando el presidente Trump acusa a Biden, el expresidente, a Biden el presidente, de abocarlos a ellos, a ellos no, al mundo, a una guerra nuclear, lo que tiene implícito la imputación es, usted es el culpable, no Putin, sino usted. En medio de esto, la gran sospecha de los negocios, del establishment industrial militar, de que previniera el general Eisenhower siendo presidente, cuando dijera más o menos, sin que sean estas sus palabras, que era muy poderoso y que hacía la guerra y vendía las armas. Todo esto deprime, porque está obrando simultáneamente, está coincidiendo todo, como percance, como trastorno, como degeneración. Faltan las luces de la esperanza, de la fe, en la gran destreza, en la preparación serena de los gobernantes. Hay un lío enorme. El mundo, claro está, con su océano infinito de desigualdades, pobreza insondable, pueblos desventurados. El nuestro está incluido en esa lista. En primer orden, al comenzar esa lista, ya merecemos un puesto en la desventura de los pueblos del mundo. ¿Por qué? Luis Rodolfo Abinader Corona, un hombre público joven, que hemos dicho tantas veces, decente, bien inspirado, se acaba de suicidar políticamente. Ha enviado al Senado de la República un proyecto de ley que yo diría más que ley, un proyecto de acta de defunción de la República Dominicana.
ocurrido. Él sostuvo posiciones en escenarios internacionales brillantes. Él tuvo la iniciativa de anunciar con severidad, aunque el inicio y desarrollo de esa idea ha sido de algún modo contenido o menguado, el muro, verja, no sé qué, con quejas y sospechas indeseables. Ahora envíe ese proyecto de ley. ¿Cuál es el precedente de ese proyecto de ley? Un intento de tratado de 2019 entre el Instituto Nacional de Migración que dirige una señora llamada doña Florinda, no tengo su apellido, no es la del Chavo, no, doña Florinda, una funcionaria del gobierno de Danilo Medina, con las estructuras internacionales. Era tan repugnante la entrega de la soberanía que, según me informaba mi hijo Pelegrín, que tiene mucha y muy intensa participación en los debates, lo retiraron. Parece que llegaron a la conclusión, con la resistencia que despertó, era para la protección de los inmigrantes. Alguien le diría, mire, con ese tribunal constitucional que está ahí, es muy difícil que eso no sea sometido a control preventivo constitucional. Y eso va a ser derrotado totalmente. Lo retiró Danilo Medina, que estaba en un proceso de venta vil de la República, casi obsesivo. Ahora viene una maniobra siniestra. Lo vamos a hacer por ley. Parece que esos que yo llamo rábulas platinadas. Rábula es abogado de poca, muy poco merecedor de confianza porque es medio farsante, con una apariencia de capacidad y de cosas, pero es un farsante. La rábula. Platinada por que tienen luces de plata, de todo género. Parece que le hicieron un corrillo al presidente Abinader, que no es abogado, que no es jurista, que no tiene por qué conocer la técnica jurídica. Y le aconsejan, dice, mire, hay un decreto del tiempo de Leonel Fernández, cuando se firmó un acuerdo protectivo de la inmigración a escala mundial y los estados se comprometieron a organizar su ley interna de tal modo que se ofreciera protección extrema a las víctimas de la trata de personas, que puede ser el marco, porque dictaron una especie de modelo de ley marco. Si usted la introduce, está cumpliendo una obligación que el gobierno de Leonel Fernández asumió de hacer eso. Leonel Fernández tendrá que quedarse callado porque le van a decir, bueno, pero usted se comprometió a hacerlo en un decreto y yo lo que estoy haciendo es cumpliéndolo. Oiga, ¿por dónde van las rábulas platinadas? Para alguien que no es jurista, eso lo puede convencer, sobre todo porque están de por medio las presiones de los organismos internacionales y de las potencias tradicionales de la geopolítica que nos han asediado, porque tienen como programa final la fusión por absorción del Estado-Nación República Dominicana. Ah, mira, sí, qué bueno. Alojamos esta ignominia
en una ley marco de un tratado que se obligó el presidente precedente a auspiciar, porque la aprobaría el Congreso. Pero ocurre que ese presidente no propuso esa ley nunca. Se vio más bien como una especie de gesto de buena voluntad, de solidaridad del pueblo del Estado dominicano con algo que incluso él ha estado reclamando. Que venga la comunidad internacional y proteja la tragedia del Estado colapsado de Haití. Pero la ley sobre trata de personas la tenemos. La tenemos desde entonces, desde antes de eso. Y cualquier otra que viniere tendría que respetar los límites, las restricciones, las cuidadosas previsiones constitucionales relativas a soberanía, nacionalidad, identidad del pueblo dominicano como Estado y como nación. ¿Qué han hecho las rábulas platinadas? Metemos esto aquí, nos guarecemos de que el decreto aquel, si nos acusan de pecado, bueno, aquel fue el que comenzó el pecado, aunque no cumplió el mandato internacional de dictar una ley conforme al marco que ellos marcaban, que ellos señalaban. Oh, indignos, traidores, farsantes. ¿Por qué? Porque está la Constitución del 2010, precisamente del gobierno de Leonel Fernández. Y ella es muy clara. Ese artículo 3 de esa Constitución es demoledor. Y el presidente Luis Abinader, que no es jurista, que no es abogado, podría desconocer los riesgos de un proyecto, pero no desconocer la Constitución, la que juró defender y obedecerla. Y debió decirle a las rábulas platinadas, no, espérense, esto es muy delicado. Esto choca con la Constitución. No, y olvídese, el Tribunal Constitucional, su composición va a variar porque están cumpliéndose los plazos. Ese baluarte inmenso de defensa de la nación que ha encabezado Milton Ray Guevara. Nosotros vamos para allá. Nosotros confirmamos no solo esa ley, la totalidad de las agendas extranjeras, porque esa es nuestra misión, porque somos el caballo de Troya del poder extranjero aquí. Esas rábulas platinadas que andan ahí. Luis sucumbió y perdió con esta iniciativa todo el prestigio incipiente que alcanzó con las posiciones nacionales que anunciara con tanto fervor. ¿Qué está pensando la nación hoy? El presidente nos engañó. Seguro, porque nos dijo que él estaba al frente de la defensa y se lo dijo al mundo. Cuando convocaba a la superpotencia, vayan allí, atiendan ese desastre, que yo atenderé la suerte de los míos. El presidente parece que no advirtió que sus ministros estaban sublevados y mantenían posiciones contrarias a las posiciones decisivas que él anunciaba por el mundo. Pero este caso es más grave que el de Danilo Medina. Y mire que para ir más lejos que Danilo Medina en la traición,
hay que hacer un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Porque Danilo Medina pronunció en La Habana un discurso fantástico que entusiasmó al país, explicando por qué no y señaló los obstáculos. Tenía al lado a Gustavo Montalvo, su montesino, y no hay que hablar, no se le movía un músculo de la cara, la contrariedad se le veía, solo hay que ver las fílmicas. Y vino, y un mes después todo eso estaba sin efecto y destruido porque convocó la autoridad internacional, funcionarios haitianos, y en Juan Dolio destruyeron eso. Eso que había dicho Danilo Medina. Y entonces hicieron una ley que yo llamo la ley prostituta, la 169, prostituta de la peor clase. ¿Para qué? Para desmantelar el fallo 168, que era un cañón de Navarones, un cañón formidable de defensa del país para la organización y regularización de la ilegalidad, de la presencia ilegal de haitianos. En este caso no. En este caso no fue ningún ministro. Falta un Montalvo. Hay varios aspirantes por las posiciones que asumen con la independencia que lo hacen, en desafío de la política exterior que el presidente ha anunciado al país, que es su parecer y que va a luchar por ella. No, ocurre que es el propio presidente quien somete y firma el mensaje enviando ese proyecto terrible, la puñalada más honda que le pueden dar al país. ¿Por qué? Porque amparado en el palio maravilloso de las víctimas de la trata de personas que el mundo repudia, esa ley dice, no. Una vez se declare víctima de esto, tiene sus derechos. Y tendrá derecho al amparo social, al amparo económico, salud, seguro social, enseñanza, todo, y llevar a las instancias judiciales su posición. Yo he sido víctima de una trata de personas. Y yo me alojo en esta ley. Y esa ley se aloja en un acuerdo internacional formidable de escala mundial. ¡Oh, qué bonito! Pero ocurre que un primer ministro haitiano, cuando Haití tenía Estado, confesó, y nosotros sabemos que dijo una gran verdad, que venir los haitianos a República Dominicana era más fácil que pasar de la sala de una casa al aposento, porque habían 81 puntos de penetración donde libremente el haitiano entraba. ¿Dónde está la trata de personas? El tráfico de personas. No, lo que hay es un sentimiento generalizado de que esta parte de la isla es su departamento 10, le pertenece, se lo enseñaron en las escuelas mínimas, pocas que han tenido. Y es un sentimiento, en el fondo, nosotros somos los impostores. Nosotros no teníamos 200 años aquí cuando ellos comenzaron a formarse Estado. Oiga, que lo formaron Estado y fue poderoso, muy poderoso, al grado que nos ocuparon, nos jugaron 22 años y tuvieron que intervenir 12 años de guerra subsiguiente para conservar esa independencia, y después un inconsulto caudillo la entregó al amparo de España porque perdió la fe. Él era el gran luchador del 44 y esas guerras serían imposibles de resistir sin él. Le dieron naturalmente un marquesado, el marquesado de las Carreras, Pedro Santana. Luis Abinader, no deje que lo sitúen en esa galería del caudillo inconsulto. Usted es un joven que ha tenido un gran éxito,
Su país ha creído en usted, ha confiado en usted. Usted es un hombre decente. Si su padre hubiese estado vivo, yo aseguro, sin temor a equivocarme, que ese proyecto no hubiese sido posible, ese proyecto de ley. Porque bastaba con que él le dijera a su padre: papá, ¿qué le parece este proyecto? Para su padre decir: espantoso, esa es la muerte de la República. Muerto en conciencia, Luis cometió el error de no consultarle a su memoria la famosa expresión que deben decir los hijos cuando se les presentan trances difíciles. ¿Qué pensaría papá? ¿Qué diría papá de esto? Esa reverencia formidable de la familia, porque el padre era un patriota, un hombre que defendía a la República por encima de todas las cosas. La gran causa es la República, después los partidos, después las creencias particulares, las posiciones, los préstamos, la reelección, todas esas diabluras que son concausas de la gran desgracia nacional que padecemos. Ah, sí. Ahora viene Vincho Castillo de la respuesta a pedirle a Luis, como hiciera don Juan con Salvador Gorrio Blanco, que en paz descanse, en una oportunidad, a pedir la renuncia de Luis, porque el acto lo considera de alta traición. No, yo no pido la renuncia, porque comprendo lo delicado que es el momento. Pero sí advierto de los peligros. Rectifique, que rectificar es de sabios. Presidente, retire ese proyecto de ley y dígale a su pueblo: me confundí. Si más bien podría decir, me confundieron los consejos maliciosos de gente que tiene sus agendas. No la mía. La mía ha sido la defensa de mi patria. He comprendido que con una iniciativa como esta me hundo y estoy hundiendo a mi patria, me hundo con ella. Es más, podría decir, todavía más noble, al mundo: Luis Abinader, miren, este proyecto lo estoy retirando a sus representantes aquí que dicen obrar en su nombre. La cueva de trampa de ONU, especialmente, que es la que más cerca le queda al sojuzgamiento tecnocrático, burocrático, de todo orden. Mire, me ocurre que ese tema es tan delicado que yo creo que la Constitución prevé qué hacer. Un tema de esa naturaleza que va a comprometer tan gravemente la nacionalidad, la integridad territorial, las normas sobre ciudadanía, identidad, debe resolverla el pueblo. Y se debe de aprobar la ley de referéndum para someterla a la decisión del pueblo. Y decirle: este proyecto de ley, resumirle su esencia, ¿es posible o no? ¿Es viable o no? Que sea el pueblo el que diga sí o no. Esa posición es a la que yo, a mis años, cuando estoy preparado
espiritualmente para el último tramo de mi viaje por la vida. Yo le recomiendo a Luis Rodolfo Abinader Corona, porque me siento su amigo y he lamentado más que nadie su error. Recordarle aquella expresión de Talleyrand, el brillante, el infinitamente hábil canciller de Napoleón, a raíz de el atentado contra el conde príncipe, el conde de Aquién. Alguien le dijo, mataron, dice, eso fue un error. Y él contestó, más que un error. Eso fue un crimen, fue la expresión. Más que un crimen, un error. Esto que está cometiéndose ahora, perpetrándose ahora con esa ley pendiente de estudio, es un error enorme de Luis Abinader Corona, que podría ser considerado en la mente popular y en la historia peor que un crimen. Rectificar, pues, es lo sensato, con humildad, con modestia. Que el pueblo nuestro es tan generoso que los que hemos confiado en él, que somos, pienso, una gran parte de la población, en que tiene interés, en que tiene empeño válido, que no hay doble moral, ni dobleces, ni duplicidades en sus posiciones. Diríamos, qué bien, qué noble, qué valiente. Rectificó. Eso eleva a los hombres, no lo disminuye. Pero usted está hablando fantasía, usted no sabe lo que es la presión internacional. Claro que la sé, porque la viví y la sé, la conozco. Es más, yo he contado aquí, y lo repito, aquel préstamo de 30 millones de dólares, que entonces eran todos los dólares del mundo, porque ahora, dado la naturaleza y los niveles de los robos del área pública, que está en juicio y por pendiente de juicio, 30 millones de dólares es una porquería, algo insignificante. Pero en aquel entonces, Jim Bush, funcionario importantísimo de Estados Unidos, me lleva la noticia. Mire, nosotros tuvimos que dictar una ley a raíz de la Revolución Cubana, porque Fidel Castro expropió propiedades norteamericanas y de particulares sin pago previo compensatorio. Y dictamos esa ley para impedir todo tipo de ayuda. El presidente Balaguer está tomando las tierras de latifundio con sus leyes agrarias y no está pagando previamente. No podemos darle, conforme a nuestra ley, ayuda de ningún género. Y yo me entusiasmé. Incluso cometí el error de entender que era viable. Y cuando llego ante aquel hombre taciturno, aquella montaña de sabiduría, aquel maestro del poder, me dice, no, Vincho. Esos préstamos tan generosos, 30 años, un 1% anual, propiamente una donación, te lo cobran después. Entonces te exigen otras cosas. Y lo vimos luego, cómo se rechazaba, cómo se rehusaba a cumplir el bloqueo que impuso Clinton cuando se llevó a su ahijado mimado Aristide a Washington a manejar los fondos internacionales de Haití. Y después lo trajo en una flota de aviones inmensos y de portaaviones y barcos de guerra. 5 campamentos de 19.000, 20 campamentos de 19.000
19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno. No, eso no. Eso es un asilo territorial impropio. Si nos meten 500.000, van a la minoría étnica. Y la minoría étnica va a ser un trastorno institucional inmenso. Y se van a incorporar al proceso político y modificarían la Constitución y harían cuanto quisieran desde el poder político. Ah, sí, este viejo terrible, sáquenlo del poder. Una crisis enorme y un desconocimiento mundial porque se había robado las elecciones. Que como dije, la Gallup de entonces, que era absolutamente confiable, le había dado un punto por encima del doctor José Francisco Peña Gómez, un líder popular de verdad, un mes antes de las elecciones. Fraude colosal. 2 años menos de mandato. Salgan de ese viejo. Pero ese gesto lo coloca en un puesto privilegiado de la historia. Mírese en esos precedentes, Luis, atienda cómo se han comportado hombres públicos desde esa posición que usted desempeña con tanta integridad. Le van a decir, los préstamos se van a congelar, no hay más préstamos, llegaron al techo. Ah, qué bien. Usted no va a poder completar las obras que lleva en curso y las prometidas. Usted quiere reelegirse, no podrá. Lo asfixiamos. En cambio, si usted cede en esto, cuente con nuestro apoyo. ¿Pero a cambio de qué? ¿De que le entregue la República? No, eso no. Mejor me voy del poder. No se empeñe, presidente, a imponer ese proceso, ese proyecto, que es un suicidio político contra viento y marea, sobre el fundamento de que no tuerce el brazo, presidente, no tuerce el brazo, como dicen los bichos, así como nos quieren despreciar. No, presidente. Mándelo al carajo. Y diga, primero la República. Yo no soy un obstáculo a la conservación de su soberanía, de su integridad territorial. Yo prometí solemnemente, cuando me eligieron presidente de la República, defender esos valores. Y eso me conduciría ¿a qué? A hundirla. Pago el precio que sea. Si se empeña y viene un nuevo tribunal constitucional y dice, sí, cómo no, el tratado internacional le da albergue y los tratados internacionales, la propia Constitución le da una jerarquía enorme, no por encima de ella. Siempre contando con sus leyes internas conforme a las normas constitucionales. Pero ellos tienen otro criterio y son las rábulas platinadas los que tienen más prensa, más divulgación de esas posiciones avanzadas del globalismo. No hay frontera, no hay Estado-nación ni nada que se parezca. Ah, pero las otras naciones lo hacen. Ninguna tiene las características de los trastornos nuestros. Es un momento de decir, un momento. Conforme a ese tratado y ese decreto mismo, yo no puedo apoyar esa ley, porque esa ley es derogatoria de todos los principios y valores nuestros fundamentales. Yo puedo hacerle a la ley de trata de personas, que está declarada mundialmente como un crimen de lesa humanidad, como la droga. Yo le puedo hacer una revisión en algunos aspectos mínimos, siempre que no colidan con la Constitución, siempre que no choquen con la Constitución. La propia Ley 50, señores, que es la que rige desde hace muchos años
la política de droga nuestra. Es una derivación de la famosa Convención de Viena de 1988. Un tipo de ley dictada conforme a las normas aprobadas y dictadas por esa Convención de Viena. Por eso es tan respetable esa ley. Y Balaguer lo comprendió de tal modo que cuando le sometieron el proyecto, que lo llevó el extinto amigo Jacinto Peinado, mire, este es el proyecto que existe de la ley 50. Y leyólo considerando, digo, sí, pero es insuficiente. No contempla las dimensiones del peligro internacional del tráfico de drogas. Y él diseñó esa parte. Pero era favoreciendo a su país. Miren lo que ha ocurrido. Miren cómo andamos nosotros con cientos de miles de muchachos arruinados y perdidos, con sus cerebros quemados, fruto de la droga. Presidente Abinader, yo creo que el momento es sumamente delicado. Si usted se empeña en llevar eso contra viento y marea, según expliqué, usted estará convocando todas las insurrecciones. Usted estaría convocando la rebeldía de su pueblo. Y le debo decir, sería una rebeldía justa, legítima, porque estaría sobre las ancas del potro glorioso de preservar nuestra independencia, de no dejarnos destruir como nación ni como Estado. El peligro de hoy, presidente de ONU, cueva de trampas, no es aquel desdén de Ban Ki-moon en el Senado, vivo entonces el gran amigo Reinaldo Párez Pérez, de hablar media hora sin mencionar una sola vez al Estado-Nación República Dominicana donde estaba, siendo miembro fundador de ese organismo. No, eso era una ofensa. Esto no. Esta ley y su contenido es un asesinato de la independencia nacional. Es un patíbulo, una horca. No permanezca más tiempo en ese patíbulo, presidente, y menos que se entienda y se llegue la gente a convencer que usted ha terminado por ser el verdugo. Aléjese de ese peligro. Se lo dice un hombre que se aleja de la vida, pero que piensa que aunque no estará en el desastre que podría sobrevenir, estarán muchos de sus hijos expuestos a riesgos y daños inconcebibles. Atienda, presidente, el consejo de alguien que lo aprecia y lo estima. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que asimismo tenemos la difusión a las 12 del mediodía por Teleimpacto y a las 9 de la noche de domingo. Canales, el de la versión central, 33 de Claro, 3 del cable. El de Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche, 22 del cable, 52 de Claro.
que estaremos a partir de las 12 del mediodía de domingo en YouTube. Y que el lunes en la mañana, a las 7 de la mañana y las 8 de la noche en Teleimpacto, se habrá de reproducir este programa. Que como habrán visto, no es un programa cualquiera. La fe infinita en la divina providencia no nos abandona. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.